Bueno, ya estamos. Bueno, la verdad, un placer tenerla aquí a nuestra invitada de hoy, Gabriela Segura. Antes voy a presentar la alianza un poquito, ¿verdad? Es las tertulias MDR, es la nueva iniciativa de la Alianza Global Infanto Juvenil MDR, en la cual hacemos transmisiones en vivo con invitados tanto de la Alianza como de la comunidad MDR y compartiremos temas, historias, recursos sobre el mundo de la terapia MDR para la población de niños y adolescentes. Somos un grupo de terapeutas MDR de Latinoamérica que tenemos más de un año de trabajar juntos gracias a la iniciativa de la terapeuta Ana Gómez. Nuestra alianza tiene representación de países como Perú, Chile, Colombia, Argentina, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil, España y Costa Rica. Bueno, entonces ahora voy a presentar a nuestra invitada, que es un gusto para mí realmente tenerla aquí, a Gabriela Segura, que es psicóloga costarricense, entrenadora en el enfoque MDR por el MDR Institute. Además, es una profesional que realiza capacitaciones que tienen como objetivo formar y actualizar a profesionales entrenados en la terapia MDR para mejorar las prácticas clínicas. Es también autora y entrenadora de cursos avanzados, libros, protocolos y materiales de apoyo para terapeutas practicantes de MDR. Y también fundadora de la plataforma Crea MDR, así como de la marca MDR Costa Rica. Ha creado ciclos complementarios al entrenamiento básico, así como nuevas formaciones de especialización en MDR. Gabriela también ha sido pionera previa a la pandemia de la práctica y enseñanza de MDR en línea y su curso virtual ha sido visto en 5.000 ocasiones. Gabriela es integrante fundadora y primera presidenta de la Asociación Costarricense de Terapia MDR y tiene roles dentro de la comunidad de América Latina y Costa Rica. Bueno, entonces ahora comenzamos. A ver, Gabriela, si nos contás un poquito de cómo te iniciaste en la terapia MDR y qué te motivó a profundizar en esta terapia hasta llegar a ser entrenadora, supervisora y facilitadora en MDR. Bueno, Nelly, muchas gracias. Primero, un gusto conocerte. A vos también, y un gusto pues, todas las demás personas que nos acompañan y que, pues, que no vemos en este momento, pero sé que están conectados y conectadas. Entonces, pues muchas gracias por el espacio en primer lugar. Yo conocí de MDR hace 21 años. Y en aquel momento trabajaba en una institución de internamiento temporal para niños en condiciones de riesgo social. Una institución donde yo era la única psicóloga para atender a 80 niñas y adolescentes, ¿verdad? Viviendo situaciones sumamente difíciles, ¿verdad? Evidentemente, pues para que un niñito, una niñita o algún jovencito o jovencita tenga que ser separado de su vínculo familiar primario, tienen que estar sucediendo cosas sumamente serias, como en efecto era, ¿no? Y bueno, pues por primera vez en la vida, ya para ese momento ya tenía, ya para ese momento tenía 7 años, 6, 7 años de haberme iniciado en el trabajo como psicóloga, inicié en el campo educativo. Y precisamente buscando un cambio y aprender cosas nuevas fue que decidí salir de la institución educativa donde había estado ejerciendo el rol de psicóloga educativa para empezar, buscando nuevos retos y trabajar con esta población. Y por primera vez en la vida experimenté un episodio significativo, ¿verdad? De estrés traumático secundario, ¿no? Pues por supuesto, porque era un trabajo sumamente pesado, emocionalmente hablando, lleno de gratificaciones, enormes gratificaciones, y yo creo que de manera proporcional el desgaste también. Entonces, a partir de esto, de esta experiencia y sobre todo del desgaste que tengo, porque además en aquel momento probablemente son esas cosas de la vida que uno no ve venir, ¿verdad? Y que solo con la experiencia de los años uno va aprendiendo cómo identificar. Yo estaba en aquel momento en la elaboración de mi tesis de licenciatura de psicología y estaba trabajando con jóvenes, muchachas, ¿no?
adolescentes que estaban en condición de explotación sexual y en calle, ¿verdad? Y había sido un trabajo muy exhaustivo de 5 años, incluso entrevistando a las muchachas en las calles, saliendo de noche, etcétera, etcétera. Y claro, fue el desgaste de las dos, situaciones, de trabajar con las dos poblaciones, maravilloso, o sea, una época extraordinaria en mi vida, realmente, ¿verdad? Disfrutaba muchísimo ambas cosas, pero por supuesto que el esfuerzo, de una u otra forma, pues cobró una factura. Y en el proceso, entonces, de poder después tratar de encontrar alternativas terapéuticas que dieran mejores resultados para las poblaciones con las que trabajaba, con un nivel de traumatización horroroso, horroroso, ¿verdad? Muchas veces inimaginable para mí, hasta que empecé a participar pues de estos espacios de entrevista y encuentro personal. Entonces, buscando alternativas para poder ayudar, por un lado. Y por otro lado también, aunque era un objetivo secundario, pero lo tenía claro, yo tengo que aprender a manejar esta situación de otra forma, porque este es el trabajo, este es el camino que yo he elegido. Pero no puedo seguir ejecutándolo de esta forma porque me voy a morir en el intento. Necesito encontrar formas diferentes, ¿verdad?, que protejan tanto a la gente con la que estoy trabajando, como también a mí misma, y que me permitan entonces experimentar algún nivel de resultado diferente. No necesariamente estaba buscando en términos cuantitativos, pero sí en términos cualitativos, ¿verdad? Cómo hacer que la gente tenga resultados más duraderos también, porque mucho de lo que me pasaba es que evidentemente, ¿verdad?, se hacía un enorme desgaste y un enorme esfuerzo de atención en estas poblaciones. Y cuando la situación legal, hablando de los menores y las menores de edad en este momento, cambiaba, pues retornaban al lugar de donde inicialmente habían salido. Por supuesto, porque legalmente, en última instancia, si pasas a una declaratoria de abandono. Y entonces, en muchísimas ocasiones, un trabajo de 3, de 4 años, invirtiendo en ayudar a un niño o a una niña a sanar, ¿verdad? Y de repente regresar a un lugar donde no necesariamente había malas personas, por supuesto que no, pero personas igualmente traumatizadas, ¿verdad? También en una comunidad igualmente traumatizada, además de evidentemente todo el ambiente social con sus particularidades muy difíciles de sobrellevar. Entonces, de repente una veía que todo lo que un niñito o una niñita había logrado durante X cantidad de años, en cuestión de meses se esfumaba, ¿verdad? Y pues en todos estos cuestionamientos también de mi propio trabajo, ¿verdad? De qué hacer al respecto, cómo poder contribuir de manera también más duradera para la gente, ¿verdad? Y más profunda, pues ahí es donde empecé haciendo esta búsqueda. Lo que hacía era leer, o sea, leer, buscar en internet, hasta que cayó a mis manos un libro muy chiquitito de Esli Calvaio, de Brasil, que se llamaba Familia en Crisis, o que se llama. Y él, en la última página del librito, en algún momento, uno de los casos que ella describía mencionaba algo con MDR y lo mencionó muy por encima, pero a mí me pareció extraordinario lo que mencionó, y al final ella incluía una referencia de una hojita apenas, ¿verdad? De MDR, una pequeñita explicación, y entonces empecé a buscar. Y así fue como logré dar con los entrenamientos y salí, ¿verdad? Pero era curiosidad y necesidad, realmente, ¿verdad? Necesidad de un cambio. Qué interesante, muy interesante realmente la forma en que llegaste a MDR, ¿verdad? Bueno, y ahora, Gabriela, ¿podrías comentarnos quiénes fueron tus mentores más importantes o significativos a lo largo de tu formación y carrera profesional? Me parece una pregunta difícil porque siento que hay tanta gente, ¿verdad? Que ha contribuido y que a nutrir mi pasión, ¿verdad? Porque realmente, pues, yo creo que todo mi camino por MDR ha sido orgánico y es una pasión, lo que se ha ido desarrollando con el tiempo. Pero mi entrenador principal en aquel momento de entrenamiento básico fue John Hartung, ¿verdad? Que muchos de nosotros tuvimos el gran placer de conocerle, ¿verdad? Y de desarrollar algún nivel de amistad con él, junto con Ligia Barascut en Guatemala, ¿verdad? Pero como te decía, yo fui introducida a MDR a través de un libro de Esli, ¿verdad? Y es conociendo a John, a Esli, a Ligia, después puedo conocer a María Elena
a Duris en Argentina, después juntos nos veíamos en conferencias en EMDRIA, y estando en conferencias de EMDRIA, que ahora por dicha tenemos mucho más acceso por ser de manera virtual. Claro. Entonces de repente recuerdo, por ejemplo, cenas donde íbamos con Uri Berman, por ejemplo, o con Sandra Paulsen, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, conocerlos a ellos en otros niveles y por supuesto en estos espacios también tener la posibilidad de estar en los encuentros que el EMDR Institute hace con todos sus facilitadores y entrenadores previos al inicio de las conferencias de EMDR. Entonces, pues tener la oportunidad de compartir obviamente con la doctora Francine Shapiro y con la extraordinaria Robbie Dunton, los dos, ¿verdad? Perdón. Dos maravillosas personas, sí, ¿verdad? Perdón. Por favor. La doctora Shapiro, todavía. Perdón. Por favor. Van a ser, pues vamos a tener 2 años de haber experimentado, ¿verdad? Su fallecimiento. Tal cual. Y para mí, una de las oportunidades que tuve de compartir con ella, incluyendo el año 2013, que tuvimos el tercer Congreso Iberoamericano de MDR en Costa Rica, y fue la única vez que ella estuvo en América Latina presente en una actividad de MDR. Y siempre me llamó poderosamente la atención, ¿verdad? Era discreta, era callada, era muy seria, ¿verdad? Pero al mismo tiempo profundamente accesible y muy, muy humilde, ¿verdad? Siempre me pareció una mujer muy humilde, ¿verdad? Que no hacía aspaviento de nada. Y Robbie Dunton, encantadora, ¿verdad? Encantadora, realmente. Una mujer maravillosa hasta el día de hoy, ¿verdad? Y pues aquí estamos todos los que estamos por el trabajo de ellas dos. Y pues montones de personas, ¿verdad? O sea, he tenido la oportunidad de formarme con montones de personas realmente, ¿verdad? En los temas de disociación, por ejemplo, una persona que me ha marcado muchísimo fue Ulrich Lanius, ¿verdad? Que fue uno de los pioneros antes de toda la gente que está escribiendo ahora sobre disociación, fantástico. En duelo, por ejemplo, Roger Solomon y Therese Rando, que también tuve la oportunidad de llevar cursos con ellos, ¿verdad? Daniel Siegel, ni para qué, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Y que me parece un autor y un terapeuta extraordinario, ¿verdad? Y me maravilla. Que todas estas personas de una u otra forma me han maravillado, me han maravillado. Y en nuestro continente, pues quienes ya mencioné, y también, por ejemplo, a Belén le guardo una enorme admiración, ¿verdad? Este corazón maravilloso que tiene Belén para el trabajo humanitario, una enorme admiración y un gran aprecio, ¿verdad? Es una persona que quiero muchísimo. Santiago Jacome, por ejemplo, Santiago siempre me llamó poderosamente la atención por su creatividad, ¿verdad? Yeah. Su creatividad por venir de una formación como terapeuta grupal y después llegar a MDR. Entonces, en realidad, como te digo, los nombres se acaban. Y Ana, ni para qué, ¿verdad? Ana Gómez, sí, ¿verdad? Claro. Y este equilibrio maravilloso, que es como una de las cosas que yo más le admiro a Ana, y es esta enorme profundidad teórica, ¿verdad? Enorme, indiscutible realmente e incuestionable, a la par de la pericia técnica y la creatividad, ¿verdad? Que yo creo que no todo el mundo logra hacer las dos cosas, ¿verdad? Es muy difícil Más su eso. calidad humana, por supuesto, ¿verdad? Sí, claro, Entonces, ser un buen clínico y un buen técnico, conjugar esas dos cosas no es una tarea fácil, Gabriela, ¿verdad? Bueno, aquí claro, entró mi compañera de alianza, mi querida Nora Ventura, que es de Perú, ¿verdad? Bueno, Nora, aquí estamos ya iniciando, así que... Bueno, antes que nada, es un gusto conocerte, Gaby. Gracias, Mil Nora, disculpas igualmente. por haber entrado tarde, pero sabes que no soy nada tecnológica y me empecé y decía, ¿y dónde está el link? Y buscaba por todas partes y no lo encontraba. Gracias a Dios que hay un ángel de la alianza llamado Patricio Galleguillos que inmediatamente se comunicó conmigo y me dijo, no, búscalo aquí, allá. Y pude entrar. Así que mil disculpas, por favor, por haber ingresado tan tarde. No, Nora, Bien. por favor. Ya que del oficio. Bueno, yo le preguntaba, o sea, a ver, vos
vas a ir a la número 5. Sí, por supuesto. Bueno, Gaby, tuve la oportunidad de ver una entrevista que te hicieron a unas grandes psicólogas de Costa Rica, como Diana Castro, en la cual tú mencionaste de que cuando te iniciaste dentro de la psicología, te orientaste por hacer abordaje con niños institucionalizados, pero que luego cambiaste, ¿no? Para hacer abordaje en adultos y nos encantaría saber cuál fue el motivo por el cual tú decidiste hacer ese cambio, ¿no? O sea, pasar de hacer un abordaje de niños y adolescentes a adultos, ya que incluso mencionaste de que tu tesis la hiciste justamente sobre abuso en adolescentes. Sí, sí. Ok, bueno, en realidad no es necesariamente una decisión que yo haya tomado al respecto, sino el camino orgánico. Como les decía, yo me inicié trabajando en psicología educativa, me fascinó, lo disfruté muchísimos años en una institución educativa importante en el país, ¿verdad? Aprendí montones, enormemente, pero precisamente trabajaba con cierto sector de la población, un sector realmente económicamente privilegiado, ¿verdad? Entonces aprendí enormemente. Yo creo que el sufrimiento no tiene clase social, ¿verdad? Sufrimiento hay en todas las clases sociales, pero sí tenía una inquietud, ¿verdad? Tenía una inquietud por poder trabajar con otros sectores, ¿verdad? Y poder experimentar otras cosas. Entonces ahí es donde, ahí sí, intencionalmente, decido hacer un cambio para poder trabajar con otra población que me representara retos diferentes, eso es todo, ¿verdad? Y que me llevara a también desarrollar crecimiento en áreas diferentes, profesionalmente y personalmente también. Creo que también la inquietud tiene que ver con mi historia personal. O sea, yo soy hija de un agrónomo. Entonces yo crecí andando con mi papá por todo el país, entrando a fincas lejísimos, entrando a caballo. En las vacaciones me iba con él a hacer las giras a las poblaciones más remotas de Costa Rica, ¿verdad? Ahora el trabajo de los agrónomos pues ha cambiado, pero en aquella época no. Entonces, y mi familia, del lado de mi papá y de mi mamá, es familia campesina, los dos también, ¿verdad? Entonces, pues de una u otra forma creo que también tenía la inquietud como de poder desarrollar algunos otros espacios de servicio realmente, así lo percibía, ¿verdad? Que creo que también tiene que ver pues con mis propios valores y mi formación, mi cosmovisión. Entonces, cuando yo hago el tránsito hacia esta institución de internamiento temporal es porque quiero definitivamente sentir que estoy aportándole a otros sectores de la población, ¿verdad? Y además aprendiendo del reto que me van a plantear otros sectores de la población. Es precisamente, y no solo ese tiempo, después trabajé en varios lugares más, siempre con población en riesgo social, desempeñándome de otras formas. El tránsito hacia trabajar con población adulta es un tránsito orgánico y natural, o sea, porque a lo que me refiero es cuando yo estaba en educativa, por supuesto, yo trabajaba con niños, niñas y adolescentes y sus papás, indiscutiblemente. Todos ustedes lo saben, ¿verdad? Cuando estaba trabajando con los niños y las niñas institucionalizados, por supuesto que había que trabajar con sus familias. Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces no es que no trabajaba con adultos y adultas, por supuesto que sí, pero era el trabajo con adultos y adultas en función de las necesidades de la población primaria que atendía, de los niños y niñas, ¿verdad? Es cuando empiezo a abrirme espacio en la consulta privada, que el trabajo se va de manera natural y orgánica, pues porque quienes lo llaman a uno son los adultos. Un niño y una niña no coge el teléfono para llamarte y sacar una cita, lo hace a través de sus papás, ¿verdad? O de sus figuras de cuidado primario. Y en ese sentido, pues sencillamente lo que pasó es que la consulta privada cada vez se fue llenando más. Y sí, seguí atendiendo niños y niñas durante muchísimo tiempo y adolescentes durante mucho, mucho tiempo, hasta que también ahí sí viene la parte de la decisión consciente, hasta que hace creo que fue como 4 años que organicé, después de como 5 años de buscar un espacio en la agenda de Ana, organizamos 2 cursos de
de atención de población infantil y adolescente con Ana, 2 cursos en línea. Después se unieron otros países también para aprovechar el recurso. Y a partir de ahí, en aquel momento, entonces logré que 40 personas de Costa Rica quedaran formadas. Y ya con eso yo tuve un enorme respiro, porque ya había 40 personas muy bien formadas, ¿verdad? Y con una muy buena introducción a la aplicación de MDR en niños, niñas y adolescentes. Y entonces ya con muchísima más confianza empecé a referir, ¿verdad? Pero no es porque yo haya decidido dejar de trabajar con niños o niñas, ¿verdad? Es que realmente fue como la evolución natural de las cosas, ¿verdad? Y de vez en cuando lo hago todavía. Lo que sí he hecho es que definitivamente sí modifiqué el entorno físico. El trabajo con niños requiere cierto entorno, ¿verdad? Y requiere cierto equipo, por supuesto. Tengo todo lo mío guardado, eso sí. Ya lo agarré, ya lo empaqué, ya lo guardé, porque además trasladé mi oficina a un entorno que no necesariamente permitía la movilidad que necesitaba tener anteriormente. Pero como te digo, ahora pues tengo toda la confianza del mundo para referir a una cantidad importante de colegas que están formados en MDR y niños, niñas y adolescentes. Pero en realidad lo que he descubierto, y bueno, es algo que siempre tengo en mi corazón, es que en última instancia siempre termino trabajando con el niño, con la niña interna, siempre. Definitivamente. Y es apasionante, ¿verdad? Para mí, o sea, el trabajo con los niños, las niñas, lo disfruté muchísimo durante el tiempo que lo hice. Cuando por alguna razón todavía hago alguna excepción, lo disfruto enormemente, también me encanta, ¿verdad? O sea, es llena de mucha satisfacción. O sea, efectivamente hablando, hay una satisfacción que yo creo que es diferente cuando se trabaja con niños, niñas y adolescentes, que cuando trabajamos con personas adultas. Hay satisfacción también, pero es diferente, ¿verdad? Pero el trabajo con el niño y la niña interna es indiscutible y para mí es una de mis pasiones, ¿verdad? Lo disfruto enormemente, ¿verdad? El acompañamiento en una persona por los traumas que dieron origen a todo el desequilibrio que experimenta en el presente, para mí es fascinante y es un enorme privilegio, ¿verdad? Yo me siento sumamente honrada por acompañar a la gente en cuando enfrentamos este tipo de experiencias. Entonces, he aprendido a encontrar un espacio de disfrute, ¿verdad? Igualmente satisfactorio para mí. Ya, qué interesante. Bueno, Gaby, decime, ¿por qué crees que los pacientes deben elegir la terapia MDR como una de las primeras opciones de abordaje cuando deciden seguir una terapia psicológica? ¿Qué nos dirías al respecto? Bueno, yo daría un paso atrás antes de esa pregunta porque creo que no hay forma de que la gente opte por MDR si primero no se los hemos dado a conocer. Entonces yo de manera particular creo que ahí hay un trabajo exhaustivo que le corresponde no a los entrenadores ni a las entrenadoras, le corresponde a las asociaciones. Tal cual. Yo creo que las asociaciones, su fin primordial definitivamente debería ser la difusión de MDR en el territorio en el que están. Y todo lo demás debería girar alrededor de eso. Yo creo que las asociaciones son un instrumento de servicio para la población general, no para los terapeutas MDR ya formados inicialmente, ¿verdad? Totalmente. Por lo menos es mi visión. Los y las terapeutas que estamos asociados nos beneficiamos, por supuesto, del recurso, de compartir, que crezcamos juntos, que sigamos compartiendo, etcétera, pero nuestra visión debería ser hacia afuera, no hacia adentro. Tal cual, ¿verdad? Así mismo. Entonces, creo que una persona puede optar por MDR como recurso terapéutico si ha estado expuesta a información de MDR. A buena información de MDR también. Bueno, voy a empezar por aclararlo ahí, porque creo que hay mucha información de MDR no necesariamente desarrollada con seriedad, no necesariamente desarrollada con responsabilidad, ¿no? Y creo que probablemente ahí las asociaciones realmente podríamos aportar muchísimo, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues cuando una persona tiene acceso a la información, yo lo que les diría es, o sea, que prueben, ¿verdad? Prueben. A veces yo he tenido personas, yo supongo que a todas nos ha pasado, a todas y a todos, nos ha pasado que en algún momento me localiza alguien para sacar una cita y me dice, mire, yo estuve leyendo esto y esto y esto, y yo no creo en esto, pero aquí estoy. Pero empiezan de una vez diciendo, pero yo no creo en esto, ¿verdad?
Y siempre me hace mucha gracia porque mi respuesta hasta el momento siempre ha sido, bueno, no te preocupes, esto primero no es un asunto de fe, ¿verdad? Creas o no creas, va a funcionar. ¿Por qué? Y entonces ahí les introduzco un poquito de la neurobiología de MDR, ¿verdad? Independientemente de que vos creas o no, ¿verdad? El mecanismo que vos y yo tenemos en términos neurobiológicos para poder enfrentar las situaciones difíciles de la vida es el mismo, pum, 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 ¿verdad? Entonces, yo creo que definitivamente, ¿verdad? Y esta es una de las razones por las que yo de manera orgánica y natural he llegado a este punto, es precisamente porque lo que a mí me apasionó es ver los resultados y ver cómo los resultados nutren ambas vías del proceso terapéutico. ¿A qué me refiero? Nutren a la persona que consulta, por supuesto, por primera vez en la vida experimentar con mucho menos dolor y en mucho menos tiempo, ¿verdad? Satisfacción o sentirse incluso sana, que está pudiendo cerrar algo con lo que lleva años lidiando. Y por otro lado, y nosotros como terapeuta, sentir que en corto tiempo logramos resultados tan profundos y tan extraordinarios con una persona, para mí eso es maravilloso y creo que además nos llena de energía, de la energía vital que necesitamos para continuar haciendo este trabajo. Por eso es que precisamente, ¿verdad? O sea, creo que una de las cosas fundamentales que la gente debería tener claro es que MDR es un enfoque terapéutico que trabaja de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, ¿verdad? MDR es un enfoque terapéutico en donde no hay escapatoria para llegar a lo profundo y a lo que tradicionalmente hemos definido como lo inconsciente de las vivencias. Y precisamente porque permite alcanzar ese nivel de profundidad desde el inicio, los resultados van a ser diferentes. Que con un enfoque terapéutico, pues que requiera o que le dé prioridad a otro tipo de esfuerzos y a otro tipo de herramientas. Entonces, en última instancia, si yo me coloco, cuando yo he estado en el lugar de la consultante o de la paciente, ¿verdad? Cuando yo he buscado procesos terapéuticos de MDR para mí, profundamente agradecida de lograr encontrar equilibrio, de lograr sentirme mejor, ¿verdad? De lograr incluso a veces encontrar hasta alegría, ¿verdad? Terminando sesiones de reprocesamiento, a veces con los pacientes hemos terminado riendo después de estar trabajando una cosa espantosa, horrorosa, y la persona queda tan satisfecha, tan contenta, tan plena de descubrir que en ella misma, en ella misma estaban todas las respuestas, y eso es lo siguiente que a mí me encanta, y es que yo creo que la gente necesita, es importante para la gente comprender que si vos vas a terapia de MDR, realmente lo que vas es a descubrir cuáles son tus propios recursos, a descubrir tu propia fuerza interna, ¿verdad? A descubrir qué es lo que no ha permitido que se desarrolle con su máximo potencial y a que otra persona que tiene la pericia técnica y el conocimiento te guíe en el acompañamiento para poder liberar tus propios recursos, ¿verdad? Y esto se puede hacer de manera eficiente y rápida, ¿verdad? Que es una de las metas fundamentales que lo señalaba la doctora Shapiro. Cuando tengamos sesiones de reprocesamiento, estamos procurando, ¿verdad?, apoyar a la persona de la forma más eficiente y rápida posible, para ella, por supuesto, para ella en específico y en su contexto particular. Así es, y solamente le añadiríamos entonces el respeto, el profundo respeto, ¿no?, del terapeuta por el dolor de la persona. Por supuesto. De esa es que de hecho, claro, claro que de hecho, o sea, para mí esa es una de las cosas más retadoras de MDR, y yo creo que, y no tienen que ver con la técnica, y no tienen que ver con la pericia, tienen que ver con la filosofía detrás de MDR, ¿verdad? Y si la doctora Shapiro planteaba que el sufrimiento puede ser transformado no solo en arte, sino también en vida. Y nos lo decía, que todas las personas potencialmente, ¿verdad?, nacemos equipadas para sobreponernos a la adversidad. Eso nos coloca en otro lugar como terapeutas, en otro lugar, ¿verdad? El poder tradicionalmente entendido del saber en MDR nos coloca en otro lugar. Yo soy la persona, por eso les decía que yo siempre me siento profundamente honrada por acompañar a alguien, claro que sí, en su historia, en reconciliarse con su historia, en volver a pasar de una u otra forma por el reencuentro con las situaciones más difíciles. Claro que hay que hacerlo desde el respeto y desde la humildad, ¿verdad? Desde la pericia técnica y la profundidad teórica, desde una formación profesional sólida, pero yo tengo claro que las respuestas las tienen las personas, yo no,
¿verdad? Yo estoy aquí para ayudarla a ella a encontrar estas respuestas. Entonces, sí, Nora, te agradezco mucho el comentario porque en efecto para mí es fundamental y es una de las cosas fascinantes de MDR, ¿verdad? Cómo nos coloca en un lugar terapéutico diferente, muy, muy diferente. Así es, somos sus acompañantes emocionales a través del túnel hasta que encuentren la luz, como se dice. Bueno, Gabriela, sabemos de la nobleza y generosidad de tu corazón. Tenemos conocimiento de lo solidaria que eres. Y cuando se inició la pandemia el año pasado, fuiste tú la primera que dio un curso gratuito online sobre el desafío de la presencia terapéutica virtual, que fue realmente arrasadora, porque mira, creo que era la plataforma para 500 personas y eran como 800,000, era una cantidad increíble de gente de todas partes del mundo que se inscribió, que incluso tuviste que hacer cambio de plataforma y hacerlo vía YouTube para que todos pudieran participar, ¿bien? ¿Cómo nació esta idea, este regalo de luz de tu persona hacia una población que en ese momento nos encontrábamos en la oscuridad total? No teníamos ni idea de qué íbamos a hacer, cómo íbamos a hacer el abordaje con nuestros pacientes, ¿no? Y sin embargo, tú nos iluminaste con esta clase maestra. Cuéntanos al respecto, por favor. Bueno, nació precisamente de lo que decís, ¿verdad? Que creo que, o sea, estábamos y seguimos, ¿verdad? De una u otra forma todavía adaptándonos a todo este reto, pues estábamos enfrentando una crisis que nunca nadie vio venir. Nunca, ¿verdad? Nunca de nosotros, nunca nadie se había imaginado, por ejemplo, entrenar en línea. Yo estoy haciendo los entrenamientos 100% en línea. A mí hacía como 2 años anterior a la pandemia, alguien me había dicho, ¿entrenamiento en línea? Yo le había dicho, no, jamás, yo nunca haría eso. Por esto, 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 por esto. ¿Y MDR en línea? No, tampoco. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿No? Y eran buenos argumentos, yo lo tengo claro. Eran buenos argumentos, argumentos válidos en una realidad anterior a la pandemia, ¿verdad? Pero la pandemia, pues qué decir, ¿verdad? O sea, la forma tan violenta en que ha transformado nuestras vidas y en que nos hemos ido ajustando, algunas personas con más facilidad, otras no necesariamente, ¿verdad? Algunas con más retos, otras con un poco menos y seguimos, todos nuestros países siguen ajustándose, ¿verdad? Y seguimos pasando por momentos críticos. Ahorita en Costa Rica estamos en el peor momento que hemos tenido, o sea, nunca hemos tenido un pico de contagios como el que tenemos en este momento, ¿verdad? Entonces, Nora, ¿de dónde surge? De la crisis. De la crisis, o sea, de la crisis incluso personal, me explico, no solo la crisis mundial, sino la crisis personal y de la impotencia. Todos mis productos, mis cursos avanzados, las guías de MDR para principiantes, la guía de MDR de neurobiología y ventana de tolerancia, el libro de protocolos innovadores, todo en mi caso específico surge de la impotencia. ¿A qué me refiero? Cuando topo con algo donde ya hice esto y no fue suficiente, y esto otro y tampoco fue suficiente, y yo revisé tal libro y hago tal cosa, y no, y tal curso avanzado, y no, y no, y no, y de repente yo digo, pero ahora ¿qué más hago? Ya hice todo lo que sabía, todo lo que podía, ya me leí todo lo que encontré, y entonces ahí es donde en los momentos de limitación y de impotencia, en mi caso específico, lo que se despierta es la creatividad, ¿no? O sea, ya no puedo encontrar más respuestas afuera, ¿ok? Utilizo todo, por supuesto, el andamiaje y el recurso externo para generar algo innovador y original internamente, porque ya no lo encontré. Entonces, en aquel momento, sí hay algo, yo de una u otra forma, no lo sé, lo tuve claro, yo dije, esto urge. O sea, es urgente que todos y todas aprendamos a hacer MDR en línea, porque esto no va a pasar. O sea, no sé de qué manera yo tuve claro que esto no iba a pasar pronto. No tengo claro por qué, como te digo, no lo sé, ¿verdad? Pero yo tuve claro desde el principio, una intuición profunda, esto no va a pasar pronto y nos va a tocar ajustarnos. Entonces, en efecto, ese curso yo lo preparé, yo lo había preparado para 1 hora y terminaron siendo 3. ¿Verdad? Que me dio mucha pena porque yo les había dicho que se prepararon para 1 hora y terminé, y según yo iba a cubrir todo en 1 hora y terminaron siendo 3. Pasé 2 semanas
durmiendo muy poco, durmiendo muy, muy poco, ¿verdad? Porque tenía un gran sentido de urgencia, ¿verdad? De que tenemos que hacer algo ya y hacerlo bien hecho. Tenemos que hacer algo ya, hacerlo bien, hacerlo bien. O sea, ¿cómo apoyamos a la gente de buena forma, ¿verdad? Entonces, de ahí venía, ¿verdad? Realmente de ahí venía. Y que en mi caso específicamente, gracias a Dios, había tenido una experiencia previa. Porque tenía un compatriota, o sea, una persona costarricense que estaba viviendo en un país europeo donde no hablaban inglés, trabajando. Y el ajuste a esta nueva cultura y al trabajo estaba pasando por un episodio depresivo muy fuerte, muy, muy fuerte. Y si no hablaban inglés, por supuesto, no conseguía en el país donde estaba terapeutas que hablaran inglés, mucho menos que hablaran español. Entonces a mí esto, ¿verdad? Una persona llama a otra, y por fin me terminó localizando una persona que se había entrenado conmigo en MDR y me dijo, Gaby, ¿vos no atendés en línea? Y yo le dije, no, pero voy a aprender. Decirle que sí, ¿no? Y ya yo tenía un año de estar trabajando con esta persona cuando conté lo de la pandemia, entonces ya había tenido, y también trabajando MDR con él, ¿verdad? Con esta persona, ¿verdad? Entonces, el trabajo con una persona en este caso, previo a la pandemia, específico, con él había sido a largo plazo, con otras personas había tenido poquitos, pero con él sí me permitió muy bien sistematizar todo, ¿verdad? Y ahora, pues ahora ya perdí la cuenta de la cantidad de gente que ha atendido en línea y probablemente todos y todas nosotras también. Sí, tal cual. Sí, Sí. sí, sí, Y sí. te agradecemos muchísimo todo lo que nos brindaste, toda esa información, porque fue de suma utilidad, ¿verdad, Nelly? Sí, súper. Realmente fue para nosotros, nos tomó con con mucho desconcierto, o sea, mucha desorientación. ¿Y ahora qué hacemos, no? O sea, de trabajar en presencial y ahora qué hacemos. Y bueno, pues lo tuyo fue así providencial y vino a llenar realmente un vacío muy, muy importante para los terapeutas de MDR, ¿verdad? O sea, que cómo hacemos la estimulación bilateral, o sea, realmente fue tu aporte, no tenés idea lo valioso que fue para todos. Me alegro Sí, mucho. efectivamente, porque justamente a raíz de tu iniciativa fue que otras asociaciones ya comenzaron de alguna manera a dar directrices de cómo trabajar de manera online, no solamente a nivel de América, sino de Europa, de Asia. Totalmente. O sea, realmente fuiste una pionera en esta área. ¿Bien? Bueno, Nelita, creo que la siguiente pregunta te corresponde a ti. Ya, ok. Bueno, Gabriela, nos encantaría escuchar algunas anécdotas que en tu larga carrera seguro que tenés algunas que hayas tenido con algunas pacientes, ¿verdad? Que nos pueda ilustrar cómo manejaste situaciones difíciles con ellos. Por ejemplo, ¿cuál fue el caso más difícil? Y bueno, ¿y cómo se resolvió con la terapia MDR? Gracias, Nelly. Bueno, ustedes tuvieron la cortesía de darme a conocer las preguntas antes. Me pasaron las preguntas hace 3 días. Tengo 3 días pensando la respuesta, porque no, a ver, no, y no lo logro, porque a lo que me refiero es a lo siguiente, todos los años, o sea, yo tengo ahorita 20 o 21, creo que 20 años, ¿verdad? Trabajando con MDR. Todos los años, en algún momento, por lo menos una, a veces el primer semestre, a veces el segundo, pero como mínimo una vez al año, me llega un caso horroroso, 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 terrible, la historia de la persona sumamente difícil, trauma complejo, disociación, bla, 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 el montón de cosas, y yo digo, con este me gradúo, yo nunca he hecho algo tan difícil, hasta que me llega el año siguiente. Y al año siguiente vuelvo a decir lo mismo, con este me gradúo, y esa es la expresión que siempre digo, con este me gradúo, claro que con esta persona, ¿cómo no me voy a graduar con todo lo que me va a exigir aprender? Y vuelvo al año siguiente a decir lo mismo, y vuelvo al año siguiente a decir lo mismo, o sea, tengo años pensando esto, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes me decían, ¿verdad? O cuando me decís una anécdota específica de un caso difícil, no lo logro, ¿verdad? Porque he pasado por el reto tantas veces, ¿verdad? Tantas veces, ¿verdad? Que yo creo que si las personas, bueno, primero, yo creo que no hay forma de ejercer nuestra profesión como psicólogos, psicólogas o psiquiatras, ¿verdad? O gente, algunos otros profesionales involucrados en salud mental sin y querer no trabajar con trauma. O sea, eso es una falacia, ¿verdad? Si estamos en este campo, estamos obligadas
a trabajar con trauma, queramos o no. Entonces, creo que sencillamente cada año, cuando digo, con este me gradúo, por ejemplo, cuando me pasó este año, yo dije, pero como 20 años están diciendo esto. Entonces me pesqué a mí misma cuestionándome esta expresión que siempre he usado, ¿no? Y dándome cuenta de que entonces probablemente es que la gran mayoría de nosotros trabaje con poblaciones con un nivel de dificultad importante, muy, muy significativo, ¿verdad? Y de vez en cuando trabajamos, o a veces la mayor parte del tiempo trabajamos con personas muy, muy, muy lastimadas, muy vulnerables. Entonces, volviendo un poco a lo que decía, pues ¿cuáles son mis herramientas fundamentales? Yo siempre tengo en mente el protocolo estándar en primer lugar, siempre, ¿verdad? Y siempre estoy oyendo a la persona, de fase 1, ¿verdad? Oyendo, evaluando, pensando, esta persona, el protocolo estándar será la mejor herramienta para ella o necesitará empezar por algún otro lado. Por supuesto, ¿verdad? Que es otra de mis pasiones, es una de mis pasiones actuales, es uno de los temas en los que he profundizado mucho y sigo profundizando, que es todo lo relacionado con la regulación emocional y la ventana de tolerancia. Siempre estoy escuchando, tratando de buscar indicadores de la ventana de tolerancia de esta persona, cuándo es regulada, se desregula hacia arriba, se desregula hacia abajo, oscila, ¿verdad? Y a partir de ahí, entonces empezar a tomar decisiones. Cuando llego a la conclusión de que definitivamente el protocolo estándar no necesariamente es la mejor herramienta de inicio, entonces paso a todas las formaciones complementarias que tengo de cursos avanzados, ¿verdad? A tratar de ver de qué manera en específico con cuál herramienta ayuda a la persona. O sea, lo que estoy tratando de decir es, y creo que todos y todas lo sabemos, pues me corresponde a mí en mi rol de terapeuta ajustarme a las necesidades de la persona. E incluso MDR, ¿verdad? Que tiene una estructura, el protocolo estándar que tiene una estructura tan clara, el protocolo estándar tenemos que aprender a ajustarlo a la persona, por supuesto, claro que sí, manteniendo el respeto a la estructura y a los objetivos específicos de cada una de las fases, sin perderme, ¿verdad? Yo cuando entreno a la gente les digo, o sea, no intentemos descubrir el agua tibia, el protocolo estándar tenemos clarísimo que funciona, y funciona muy bien, muy, muy bien. Yo hago modificaciones únicamente cuando no funciona. Y finalmente, pues tal vez sí, lo que ha pasado es precisamente lo que les decía, ¿verdad? Cuando desde mi perspectiva se han agotado los recursos, entonces de repente es lo que ha dado a luz a otras cosas, como los protocolos de transición, ¿verdad? Que es como una nueva categoría que yo estoy introduciendo entre los protocolos de instalación y los protocolos de reprocesamiento. En algunas ocasiones topé con personas que ya no sabía qué más instalar. Habíamos tenido una fase 2 extendida muy completa, habíamos dado muchísimos recursos, pero el solo hecho de tan solo asomarse al trauma, solo verlo, todavía la persona no estaba lista, ¿verdad? Y yo decía, pero entonces, ¿qué hago? Si ya no tengo nada más que instalar desde MDR, ¿qué hago? Entonces ahí es donde hago la propuesta de los protocolos de transición, que es un paso intermedio, ¿verdad? Y que ha funcionado muy, muy bien, ¿verdad? Muy, muy bien. O, por ejemplo, si topaba con alguien que yo decía, bueno, pero ya trabajé absolutamente todos sus traumas en su historia, todos sus traumas, pero esta persona sigue y me doy cuenta que lo que está es identificada con el trauma de algunos de sus familiares, ya no es el suyo. Entonces empezar a explorar, ¿y cómo trabajo lo transgeneracional con MDR? O cuando me llegaban personas que lo que al final, igual, que todo esto es trabajo después de utilizar el protocolo estándar y otras herramientas, que entonces en todo lo que le había pasado, no solo bien esta desestructuración natural, ¿verdad? Que tenemos claro este desequilibrio natural en los fundamentos de la personalidad cuando alguien experimenta una situación devastadora, sino que incluso se quedaban en el vacío espiritual. No importa cuáles fueran sus creencias, no importa realmente. Pero es esto, o sea, aquellas creencias espirituales que nutrían mi mundo y que le daban sentido a mi vida y me sostenían, me quedé en el vacío. Y me daba cuenta que ese era un trauma fuertísimo. Entonces, diseñar protocolos para trabajar el trauma espiritual también. O personas con las que de repente ya habíamos trabajado todo, está bien, y sale a la vida cotidiana y empieza a experimentar los cambios. Y muy bien, ¿verdad? Todo le empieza a surgir, a entrar como en sincronía con su cambio, empieza a sentirse muy bien, pero ahora tiene miedo del cambio. Y tiene miedo de que ¿y si me vuelve a pasar lo mismo?
y si retrocedo, y si esto, y si lo otro, e igual, después de haber trabajado ganancia secundaria, después de haber trabajado ganancia terciaria, después de haber trabajado las creencias negativas, limitantes, ¿verdad? Y de haber hecho todo lo que todavía seguía esto, entonces termino diseñando un protocolo para ayudar a la persona a ubicarse en esta nueva realidad en donde le puedo dar la bienvenida a la salud, ¿verdad? Entonces, realmente eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Y como te decía, por ejemplo, ayer recuerdo una persona que estábamos reprocesando varias cosas de su infancia muy dolorosas, porque estaba muy jovencita cuando su mamá enfermó de un cáncer muy feo, en un periodo muy prolongado y murió. Y cuando ella solita, lo mismo, ¿verdad? En su fase 4 empieza a hacer sus insights, se reía y se reía y se reía, una fase tras otra, tras otra, tras otra, se reía y termina llorando, pero llorando conmovida y riéndose, ¿verdad? Gozosa de lo que había descubierto en sí misma, ¿verdad? Hermoso. Ah, bellísimo, bellísimo, ¿verdad? Entonces, que era lo que les decía, trabajando una cosa tan atroz, de repente termina uno, ¿verdad? Tan conmovido y la persona tan satisfecha y tan agradecida. Fue lindísimo, muy, muy hermoso. De hecho, cerramos la fase 4. Ella me pidió cerrar la fase 4 y, haciendo una sola tanda para agradecer cómo se estaba sintiendo. Wow, Ella qué quiso una maravilla. tanda para el agradecimiento y se quiso enfocar en el agradecimiento de todo lo que había logrado y le bajaban las lágrimas y se reía. Qué bello, qué Y bello. hermosísimo, ¿verdad? Muy, muy Sí, hermoso. Uh-huh. Hermoso, conmovedor. hermoso. No hay palabras realmente para describir. Sí. Bien. Gabriela, a lo largo de toda tu experiencia como entrenadora, como supervisora y como facilitadora, ¿por qué crees que los profesionales de la salud mental deberían entrenarse en la terapia EMDR? Y desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los factores por los que los terapeutas principiantes refieren que no logran los objetivos de la terapia con sus pacientes? ¿De la terapia en general o de la terapia La MDR? terapia en general, ¿no? Muchas veces dicen, no, pero yo sigo el protocolo y no logro los cambios que se esperan. Entonces, quisiéramos que nos comentes, ¿qué crees tú que de repente está pasando ahí por lo que los terapeutas principiantes tienen estas dificultades cuando aplican la terapia MDR de una forma inicial con sus pacientes? Ok, pero entonces espérate solamente para aclarar porque sigo confundida. ¿Quiénes no logran? Terapeutas no formados en MDR o terapeutas formados en MDR que aún no Terapeutas logran. formados, pero que recién se están Principiantes. empezando a aplicar. O sea, digamos, ya están formados y aplican el protocolo y Y cuando que van a dicen que no están logrando los resultados. van Ok, a las supervisiones refieren de que no están logrando los resultados esperados. ok. Bueno, entonces, bueno, esto me mueve, ¿verdad? Digamos que como les decía, mi trayectoria con MDR es orgánica, me explico. O sea, yo nunca planeé llegar a ser entrenadora. Yo no dije, cuando yo dije, yo voy para allá, ¿verdad? O yo nunca planeé, pues esto, que junto con otras colegas y colegas que respeto y que quiero muchísimo, termináramos fundando la asociación y ser la primera presidenta de la asociación. O sea, para mí esto ha sido como un camino orgánico, ¿verdad? Es como que una responsabilidad me lleva a la otra y una responsabilidad me lleva a la otra y una responsabilidad me ha llevado a la otra, punto, ¿verdad? En mi rol como entrenadora y supervisora, que los disfruto enormemente, enormemente, ¿verdad? Yo creo que probablemente está en un mismo nivel el trabajo con las personas, directo el trabajo clínico con las personas y el trabajo con los y las colegas. Y precisamente la elaboración, ¿verdad? De estos libritos de los MDR, de la guía, la colección de MDR para principiantes viene de ahí. No voy a decir, no creo que yo tenga la respuesta, voy a compartir mi apreciación de lo que yo he percibido a lo largo de los años en los entrenamientos y en el rol de supervisora y de facilitadora, por supuesto, acompañando las prácticas también que una tiene la oportunidad de ver. Yo creo que hay varias cosas que son difíciles. Número uno, lo que señalaba hace un momento, que MDR nos coloca en un lugar donde necesitamos soltar el control. Como terapeutas venimos a formarnos en MDR y yo
tengo el control. Yo apunto, yo pregunto, yo digo, yo tomo las decisiones, ¿verdad? Y además yo interpreto, ok, yo encuentro la respuesta, ok. Y entonces llegamos a las prácticas y nos dicen, no entres en diálogo con la persona, solo pregúntale qué surge, qué notas, qué te viene. Y pasa pasa una, ¿verdad? Cuando hace el acompañamiento por las rondas de práctica y de repente, qué interesante, y contame, y de repente tenés que decirle al colega o a la colega, en MDR no hacemos eso. Nada más escucharle y por favor decirle qué surge. Creo que es en primer lugar. Me parece que hay un cambio de esquema muy fuerte, ¿verdad? Porque yo pasé y creo que el que ustedes pasaron y todos nosotros pasamos, ¿verdad? Porque también nuestra formación tradicional en la clínica, pues como clínicos intervenimos mucho. Y no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que MDR funciona diferente, especialmente cuando estamos en reprocesamiento en fase 4. Yo necesito intervenir lo menos posible. Y yo intervengo más allá solo si la persona lo necesita. Si no, no. Punto. Aunque yo pudiera hacerle el entretejido más extraordinario que tengo, la persona no lo necesita, yo no lo hago, ¿verdad? Entonces creo que primero este cambio de lugar es difícil. Segundo, la estructura, ¿verdad? Y creo que la estructura del protocolo estándar, me estoy ubicando en la formación de entrenamiento básico. O sea, de repente tener un protocolo que seguir, pum, 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 especialmente cuando entras, ¿verdad? De fase 3 hasta 7, incluyendo 8. Especialmente estas fases y también los procedimientos de fase 2 cuestan, ¿verdad? Porque de repente, y yo creo que ya esto no tiene que ver solo con mi formación, sino también con mi personalidad. Si yo tengo una personalidad donde yo soy fluida y donde yo soy espontánea y donde yo soy libre y me dan un protocolo donde tengo que preguntarlo así y en este orden y me dicen no se salga de ahí, yo creo que eso es difícil para alguna gente. Mientras que para otras, si yo soy profundamente estructurada y me muevo por la vida con cierto nivel de rigidez y todo me encanta con control y me dan este protocolo, yo digo, ¿qué es esta maravilla? ¿Verdad? Para mí es mucho más sencillo. Sin embargo, yo he descubierto que, por supuesto, lo estoy polarizando, ¿verdad? Digamos que estoy poniendo como rasgos de personalidad en una polaridad, rasgos de personalidad en otra. Como les decía, en mis roles de acompañar a los colegas y las colegas en la formación, entonces he descubierto que de repente, ¿verdad? A unos nos representa la necesidad de flexibilizarnos. Si yo asumo que el protocolo estándar es una receta, ¿verdad? Pero ¿por qué no me da resultados si yo estoy preguntándolo tal y como es y haciéndolo tal y como es y no estoy entonces pudiendo fundamentalmente durante la fase 4 entrar en sincronía con lo que la persona necesita y darme cuenta que todas mis intervenciones, si las tengo que hacer, o mi carencia de intervenciones si la persona no lo necesita, e ir ajustando los procedimientos, pero a favor de la necesidad profunda y real de la persona, pues no necesariamente voy a obtener los mejores resultados porque le estoy dando prioridad a la estructura sobre el proceso. O del otro lado, si estoy metiendo y metiendo y metiendo mano innecesariamente, porque yo digo, ay, qué bonito sería decirle esto, y qué bonito sería decirle esto, y qué bonito sería probar con esto, y la persona no lo necesitaba, tampoco voy a obtener resultados, ¿verdad? Entonces es como un poquito lo que yo he visto, ¿verdad? ¿Qué más he visto? ¿No? Ahora, ¿qué más he notado? Que en muchas ocasiones la gente sale de los entrenamientos y empieza a practicar sin haber repasado el manual con calma. Totalmente. Por lo que sea, ¿verdad? Porque tengo muchas demandas en mi trabajo y me dicen, bueno, póngale ya, ¿verdad? O no sé, porque tiene una vida cotidiana muy compleja, etcétera. Me he dado cuenta de eso realmente, ¿verdad? A veces hay mucha gente que no necesariamente repasa el manual con calma, ¿no? Por otro lado, creo que también, ¿verdad? Creo que también la parte 1 del entrenamiento es muchísimo más retadora que la parte 2, en términos de que en la parte 1 es como este cambio, esta grieta en el paradigma, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces, además de que tenemos que lidiar con el estrés que nos genera el cambio de estructura, la parte 1 está muy cargada, teóricamente, ¿verdad? O sea, entenderlo todo en 3 días, absorberlo todo y además el protocolo y además practicarlo. Por eso es que
pues que yo he procurado como diseñar estas herramientas, ver cómo facilito que los y las colegas aprendan con menor dificultad, y también los procesos de acompañamiento que ustedes pueden revisar ahí un poquitito en la página de CREA MDR. Pero creo, en resumen, Nora, creo que tiene que ver, número uno, nos exige un cambio de paradigma, ¿verdad? En términos de la formación que tradicionalmente solemos traer. No estoy generalizando, creo que por lo menos para mí lo fue así. En segundo lugar, creo que la estructura del protocolo estándar para unas personas representa una cosa, para otras personas representa otro tipo de reto, pero es un reto, ¿verdad? Internalizar la estructura del protocolo estándar es un reto, realmente, y después aprender a fluir con él manteniendo la estructura. Y en tercer lugar, creo que también es un asunto de expectativas y de comprender que si yo estoy empezando y estoy aprendiendo, ¿verdad? Necesito de alguna manera esto. O sea, la única forma de empezar a obtener muy buenos resultados con MDR es practicar mucho. Hay que practicar mucho. Definitivamente, así Y es. con mucha gente diferente. Totalmente. Porque cada persona me representa retos diferentes, y así es como yo internalizo la estructura. Y si de repente yo quiero, ¿verdad?, que me vaya fantástico y solo tuve 2 o 3 pacientes, eso no va a ser suficiente, porque no me da tampoco la seguridad suficiente, ¿verdad? Entonces, pues yo lo que les animo es a que practiquen todo lo que puedan con personas diferentes, porque realmente ahí es donde cada quien nos demanda creatividad y tengo que ir a repasar, mira, esto es un entretejido, no, esto es una creencia limitante, no, aquí pude hacer una estrategia de alejamiento, no, mira, aquí más bien tenía que acercarlo, pero eso solo cuando tengo a las personas al frente. Voy a poder entonces poner en práctica todo lo que estaba, ¿verdad?, tratando de aprender. Gracias, realmente nos has aclarado todo y como decía Francine Shapiro, ¿no? La terapia MDR es tan buena como el terapeuta que la aplica y es justamente lo que tú has dicho, o sea, no es ceñirse a un protocolo, sino que hay características en el terapeuta que acompañan al protocolo. Y una de esas es que entender que la terapia MDR es como una terapia no verbal, ¿no? Entonces y esto es algo que siempre lo tengo muy presente y lo aprendí de Belén, mi supervisora y entrenadora, cuando dice, el terapeuta MDR tiene que tener unas orejazas así, un poquito chiquitita. Exacto. Bueno, Melissa, continúes tú. No, o sea, aparte de pasarla muy bien y aprender un montón con toda esta información valiosísima, Gabriela, te queremos agradecer infinitamente por tu tiempo y por todo lo que, o sea, yo pasé divino, como se dice, ¿verdad? Así que te agradecemos muchísimo lo de la Alianza Global Infanto Juvenil MDR. Fue un gusto realmente contactar contigo, tanta sabiduría, y también mucha calidad humana, ¿verdad? O sea, que es lo que se percibe en tu forma de hablar, en tu forma de expresarte. O sea, realmente me encantó y muchísimas gracias en nombre de toda la Alianza Infanto Juvenil MDR. Gracias a ustedes por la invitación. Disfruté montones la tertulia. Estuvo realmente hermosa. Hemos tertuleado fantásticamente. Gracias. Un gusto, Nelly, Nora, conocerlos. Igual, un placer. Bueno, y también quería decir que en la siguiente tertulia tendremos el gusto de contar con Claudette Milleri de Brasil, quien entre otras cosas nos va a hablar sobre mindfulness y MDR. Así que les esperamos para la próxima tertulia y bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Un gusto, Gabriela. Un abrazo grande para todos. Un abrazo. Un abrazo. Luego, buen fin de semana. Un gran abrazo. Hasta igualmente, luego. igualmente. Hasta luego. ¿Ya cerraste la transmisión?